Palabras con propósito, verdades del corazón. Dios nos habla en silencio, con sabiduría y amor. Bienvenidos a Reflexiones de Sabiduría, un espacio donde cada semana nos detenemos para meditar en la palabra de Dios y descubrir cómo su sabiduría transforma nuestra vida diaria. Hoy nos acompaña Armando Priego, quien nos guiará en una reflexión diseñada para fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra relación con Dios y animarnos a vivir con propósito. Prepárate para unos minutos de enseñanza, inspiración y renovación espiritual. Te saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que estés, si es que estás con tu familia o estás en tu trabajo, pero donde quiera que estés, que la bendición de Dios esté sobre ti y que también puedas ser una persona próspera y enriquecida, no de dinero, de buenas obras, de fe, de amor. Las otras cosas vienen por añadidura. La Biblia nos dice que si buscamos a Dios primero, las otras cosas que Dios sabe que las necesitamos, Él las añade. Pero primero es Él, porque Él es el que da abundantemente cuando lo consideramos que Él debe ser lo primero en nuestra vida. En esta hora quiero compartir contigo una porción bíblica del consejo de la palabra de Dios, la cual va a traer claridad a tu mente y vas a saber qué piensa Dios en relación con el dinero. La Biblia nos enseña cómo debe ser nuestra relación y nuestra actitud con el dinero, ya que el dinero es lo que usamos todos los días para movernos a comprar lo que necesitamos. Para todo se ocupa el dinero, pero Dios quiere que lo tengamos en la perspectiva correcta, que entendamos que el dinero no es malo ni es bueno, solamente es cómo lo usamos, qué actitud tenemos. Dios quiere que no vayamos a caer en el engaño, que el dinero lo consideremos lo más importante de la vida. ¿Por qué? Porque el dinero es engañoso. El dinero no trae la felicidad ni el bienestar independiente de Dios. Por cierto que el dinero representa para muchos comodidad, seguridad, influencia, poder, distinción, enseñorearse de los demás, puesto que tiene dinero, respeto y, ¿por qué no decirlo?, orgullo también. Estas cosas no puedes amarlas ni tener dinero, es decir, tu corazón debe estar centrado en Dios que te lo da. Porque si no fuera por el Señor, tú no tendrías dinero, ni un buen trabajo, ni salud, ni todo lo que Dios te ha provisto. Es verdad que tú te lo has ganado, pero ¿quién te dio la salud, las habilidades y el que tú puedas prosperar? La Biblia dice que unos son los que siembran, otros los que cosechan, pero Dios es el que da el crecimiento. Si Dios no da el crecimiento, en vano trabajamos. Por eso es que Dios dice que Él va a bendecir la obra de nuestras manos, porque al bendecir la obra de nuestras manos, vamos a prosperar y vamos a reconocer que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Así que no nos equivoquemos. El dinero debe de estar en el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque así quiere Dios que veamos el dinero.
te quiero enseñar que cuando empezamos a conocer a Dios por la fe y por su palabra, si es que la has leído, Él nos enseña que nuestra actitud debe cambiar en relación con el dinero. No debemos amarlo ni buscarlo. ¿Por qué? Porque daña nuestra relación con Él, es decir, con el Señor. Porque no puedes servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas o al dinero. La Biblia dice que si alguien ama el dinero o este mundo, se constituye enemigo de Dios. No podemos amar las riquezas, las comodidades. Es decir, si Dios te las da, reconócelo, pero no pongas tu fe y tu esperanza y tu ilusión en que ya tienes todo eso. Te vino de la mano de Dios. Ama a Dios. Las cosas no son importantes cuando no tenemos a Dios. La Biblia dice que debemos de vivir como si no tuviéramos nada, aunque tengamos muchas riquezas. La Biblia dice, el que tiene bienes de este mundo, viva como que no las tiene. ¿Por qué? Porque nunca son tuyas. Dios te las dio y Dios te las puede quitar, pero tienes que vivir dependiente de Dios y no de tus bienes materiales, para que tú te enriquezcas, pero del Señor. Y entonces vas a poder disfrutar, porque la Biblia nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Es decir, que cuando Dios te da las riquezas, al mismo tiempo te da gozo, paz, alegría, satisfacción. Lo que tienes lo disfrutas, pero si no reconoces y no te das cuenta que Dios te tiene bendecido, entonces el bienestar y el dinero que tienes no lo vas a disfrutar. Porque Dios quiere que reconozcas que su bendición está sobre tu vida y sobre tu familia. Pero te quiero enseñar qué dijo el Señor Jesucristo en relación con el dinero. Que tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios en el libro, es decir, en la carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6, el verso 10, nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos han acabado mal y están teniendo muchos problemas porque el dinero es su Dios. Y eso nos lo advierte la Biblia de que no lo debemos de amar, porque por el dinero vienen muchas desgracias, muchos problemas con la familia y con otras personas que nos conocen porque quieren hacerse amigos nuestros, pero no es porque sea sincera su amistad, porque la Biblia dice que las riquezas atraen muchos amigos. Así que si quieres vivir en paz, tranquilo, con seguridad, no ames el dinero, no te apegues a él, porque Dios no está de acuerdo. Dios quiere que prosperes, pero a la manera de Él. Él quiere que siempre te vaya bien, que siempre estés sano, fuerte, optimista, pero no estés dependiendo del dinero, porque el dinero va a venir y se va a ir. Pero si tú tienes una fe sólida en Dios, un amor que no cambia hacia Dios, eso no se va, eso siempre permanece. Porque si tú lo cultivas, siempre vas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso es que debemos de pensar bien lo que hacemos. El dinero es una bendición,
pero hay que usarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ya sabes que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, en los bienes materiales, pues ese es tu Dios. Ahí está tu corazón. Te va a doler cuando lo pierdas, porque Dios no te va a quitar el dinero, al menos que te esté haciendo daño, que cada vez te alejas más del Señor, y eso no conviene. Pablo tenía un amigo que se llamaba Demas, un compañero de ministerio. En el libro de Corintios nos dice: Demas me ha desamparado, amando más este mundo, que se ha ido del Señor. Se descuidó, su corazón se inclinó a las riquezas, a las comodidades de este mundo, y ya no quiso servir a Dios. Y esa nota es muy triste, porque él tenía fe, él era un compañero del apóstol Pablo, y de repente dijo que ya no se quería seguir. Pero no fue de repente, porque ese mal ya lo traía. Cuando una persona peca o se aparta de Dios, no es de un día para otro, es que ya en sus pensamientos está meditando que se quiere apartar, que quiere vivir como los demás. Y eso es algo que no se da cuenta, que no está viviendo conforme a la fe. Quiere vivir conforme a este mundo. Pero si nosotros estamos claros en lo que queremos y sabemos la meta que tenemos, que es Dios primero y todo lo demás viene por añadidura, entonces no vamos a caer, porque vamos a poner las cosas en su lugar. Dios es primero, luego nuestra familia y luego las relaciones con las personas que conocemos. Las personas que conocemos las debemos de amar, de tratar bien. Dios sí quiere que prosperemos, pero no tengamos en cuenta que podemos fallarle a Dios si amamos el dinero. Quiero explicarte que en las manos de muchas personas que no saben cómo usar el dinero, la Biblia dice que si no tienen dominio propio en sus emociones, en sus deseos, el dinero que tienen va a ser su propia destrucción, los va a arruinar, porque es como tener un arma en la mano y no sabe cómo usarla. Nada más le suena el gatillo, pero en este caso no es el gatillo, es el dinero, porque lo que se le antoja lo compra, lo que se le antoja lo hace, porque tiene en sus manos el poder del dinero. Así que la Biblia nos enseña que no conviene tener dinero cuando no tenemos dominio propio. Nos vamos a los extremos. A veces compramos cosas que no está en nuestra capacidad de poderlas pagar y después nos metemos en apuros. Cuando teníamos lo básico, lo necesario, pero nos entró la codicia, vimos cosas mejores y decimos: yo deseo esa televisión, ese carro, esa casa, y nos dejamos llevar de ese deseo desordenado y cometemos la imprudencia de meternos en situaciones difíciles donde después ya no hallamos la puerta y hasta pleitos aparecen en la casa porque nos ponemos de mal humor, porque no alcanza, porque lo que ganamos no cubre todas esas drogas, todas esas necesidades. Por eso es que es peligroso que tú, si no tienes dominio propio, vayas a cometer cosas imprudentes. Dios quiere que aprendamos de aquellas personas que han enriquecido sus vidas porque son deportistas, son hombres de negocio, son gente que
tiene dinero, pero nos damos cuenta que sin el dominio propio se van a los extremos y se convierten en personas que hacen cosas exageradas. Por ejemplo, muchos se consiguen varias mujeres, muchos carros, casas, se hacen orgullosos, se hacen vanidosos. ¿Por qué? Porque tienen dinero, pero ese dinero no reconocen que vino de Dios. Y como no tienen el dominio propio, el mismo dinero los destruye, porque algunos se van hasta las drogas, hacen cosas tontas que no se dan cuenta que están dañando aún su propia salud. Esto es lo que dice la Biblia en relación a estas personas. Eclesiastés capítulo 5, el verso 10. El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esta es la condición de las personas que dicen amar el dinero o que lo procuran, pues no se van a saciar. Tienen, pero quieren más y más. Y la Biblia nos enseña que el que ama el dinero no va a prosperar en relación a las cosas de Dios. Va a prosperar materialmente, pero de Dios está pobre y miserable, porque sustituyó a Dios por sus riquezas. Pero si tiene dominio propio y sirve a Dios, va a disfrutar lo que Dios le da. Así que tengamos mucho cuidado con la forma en que nos conducimos en esta vida, no poniendo el dinero primero. Cristo nos enseñó que hay personas que conocieron la verdad, que lo sirvieron por un tiempo, pero se dejaron llevar por las cosas de este mundo, por las riquezas, por las comodidades, y empezaron a descuidar su relación con Él, de tal manera que ya no tenían ganas de orar, ni de leer su Biblia, ni de congregarse con los hermanos. El caso es que estas personas ahora ya están frías, ya están mundanas, ya están carnales, ya viven como personas que no le tienen temor a Dios. ¿Y cómo se originó todo esto? Pues dejaron que el dinero los engañara. Esto lo explica Cristo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el verso 22. Fíjate lo que dijo el Señor cuando explicó la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y las riquezas de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios, que es vida, que lo quiere llevar a la prosperidad, porque se puso a hacer cosas en las que descuidó la palabra que Dios sembró en su corazón, entonces esa palabra se pierde. Cristo dice que las mismas cosas que hace la ahogaron. No tuvo tiempo más para Dios, porque muchas personas sí quieren servir a Dios, pero su respuesta es: no tengo tiempo, estoy muy ocupado, mañana tal vez, pero no saben que la palabra de Dios la tenemos que cultivar, la tenemos que cuidar, porque la palabra de Dios es viva y tenemos que tener clara la meta en nuestras vidas de lo que buscamos y de lo que queremos. Pero dijo el Señor que la descuidaron por las riquezas de este mundo, por los cuidados que querían tener, y ahora se han apartado del Señor porque ya no hay entusiasmo, ya no hay
ese gozo que se le miraba a ellos. Ahora tienen riquezas, pero vacíos de Dios. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su alma. ¿Valdrá la pena que amemos las riquezas, que nos preocupemos, que las afanemos, que las deseemos para que nuestra alma se pierda? Dios nos hizo inteligentes porque nos crió a su imagen y semejanza y quiere que entendamos que todas las cosas buenas vienen del Padre Celestial, el cual no hay sombra de variación. Él bendijo a muchos en el pasado y nos bendice a nosotros, pero tenemos que conocer la voluntad de Dios, cómo manejar el dinero. Así que si tú no te has apartado del Señor y te estás claudicando porque el dinero te atrae, ten cuidado porque la salvación se tiene que cuidar con temor y temblor, porque la salvación que Dios nos ha entregado costó sangre. Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Él fue crucificado, padeció, fue con látigos, sus manos fueron traspasadas por esos clavos, su costado, la corona de espinas, todo lo hizo por ti y por mí, porque quiere que no nos pierdamos en el pecado y en estas cosas de este mundo vanidoso. Por eso es que tenemos que cuidar nuestra salvación, para que tengamos un buen final en la vida. Será triste que sirviste a Dios por mucho tiempo y que ahora ya no quieres. Dios ha de decir, me sustituyó por el dinero, pero tú vas a reaccionar, vas a poner atención a la palabra de Dios y entonces Dios te va a restablecer otra vez. Otra de las cosas que la Biblia nos enseña de los que aman el dinero están en peligro de endurecer su corazón y de serse insensibles hacia las necesidades de los demás, porque lo único que le importa es cuidar su dinero. Y ante esta situación la Biblia nos advierte. En Proverbios 23:4 dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, volarán al cielo. Y también nos dice en Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dios le da más importancia al carácter que tienes o que tenemos. Si tenemos un carácter de ser honestos, verdaderos, sinceros, justos, eso vale más para Dios que el dinero que puedas tener, porque el dinero no te salva. El dinero, si no lo sabes usar, te va a condenar. Pero si tú desarrollas un carácter porque estás sirviendo a Dios, que tienes un buen testimonio, que conoces que Dios le da más importancia no a lo que hacemos, sino a lo que somos. Si somos honestos, sinceros, íntegros, para Dios eso vale más que el dinero que tú puedas tener. Por eso dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Elige bien, considera, medita, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón.
¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? Que Dios, que te conoce, quiere que seas una persona que solo lo deseas a Él y no el dinero. Busca las cosas de valor permanente, porque lo que tú tienes se va a perder. Pero tu relación con Dios, eso nadie te lo va a quitar. Cristo dijo, el gozo que yo les doy, nadie te lo puede quitar, porque no te lo dio el mundo, te lo da Dios. Toma una buena decisión de dejar el dinero, si es que lo tienes como algo especial para ti. Es cierto que el dinero es importante, pero es más importante tu relación con Dios, porque Dios es el que te va a juzgar, tanto a ti como a mí. ¿Y dónde vas a aparecer si lo único que te importaba era el dinero? Yo no sé si tú allá conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, pero en este momento quiero que tomes una decisión basado en la palabra de Dios y en la situación que estás viviendo. Si tú quieres conocer al Señor Jesucristo, que es la verdadera riqueza, que Él viene todo lo bueno. Pídele que te ayude. Pídele que te perdone si estás alejado de Él. Y si no lo conoces, con mucho más razón. Dios quiere que pases de muerte a vida, porque el que vive amando las riquezas está muerto. Conócelo, búscalo, desea tener una relación con el Señor y donde estés, dile al Señor, yo quiero conocerte, perdóname si he sido frío con una actitud de indiferencia, pero este día es un día muy especial para mí porque he escuchado tu palabra. Por ello dile al Señor que lo recibes en tu corazón, que lo necesitas y búscalo todos los días de tu vida para que nadie te quite este derecho de estar con Él. No dejes que el dinero y las riquezas y cosas de este mundo te roben tu relación con Dios, tu salvación. Por ello, toma una decisión que sea una decisión que no te vas a poder arrepentir, es decir, la vas a hacer y no te vas a volver atrás, porque a Dios no le gusta a la gente que dice sí, sí y después dice siempre no. A Dios no le gusta, dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Si de veras quieres al Señor, hazlo con seriedad, búscalo de corazón, para que tu riqueza la tengas en Él, ya que Él te da vida eterna y no te cobra nada, solo quiere que seas obediente a su palabra. Busca a Dios, lee la palabra de Dios, ora todos los días para que Dios te guíe, te ayude en todas las cosas, que tu corazón se incline a Dios y no a los bienes de este mundo que son perecederos. Te bendigo en este momento a ti y a tu familia y espero que siempre te vaya bien porque vas a hacer decisiones acertadas, amando a Dios más que todas las cosas. Que Dios te bendiga. Te habló tu hermano Armando Priego. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión en Reflexiones de Sabiduría. Nuestra oración es que la palabra de Dios haya hablado profundamente a tu corazón y te recuerde cuánto te ama el Señor. Te invitamos a compartir esta enseñanza con quienes necesitan esperanza y a seguir caminando cada día más cerca de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro, que su gracia te envuelva, su sabiduría te guíe y su amor te sostenga siempre.